En esta oportunidad vamos a conocer qué es una tabla dinámica y cómo podemos trabajar con esta excelente herramienta que nos brinda Excel. Tenemos una tabla la cual nos indica la atención que tienen diversos pacientes, ¿no? Fecha de ingreso, su edad, género, sus nombres y apellidos, su condición médica, el tipo de consulta y el costo de cada una de las consultas que se brindan en este centro hospitalario. Pero antes de ello, ¿qué es una tabla dinámica que nos brinda Excel? Pues podemos decir que es una herramienta que nos permite analizar, resumir y calcular datos de una hoja de cálculo, con el objetivo de identificar patrones, tendencias y comparaciones. Es una herramienta muy útil, sobre todo cuando tengamos pues grandes volúmenes de datos. Así es que vamos a ver cómo es que nosotros podemos agregarla aquí a nuestra hoja de cálculo y sobre todo obtener la información que queremos. En primer lugar nos ubicamos dentro de nuestra tabla en cualquier celda. Luego nos podemos dirigir a la pestaña Insertar. En el grupo Tablas, aquí es donde encontramos la herramienta de tabla dinámica. Le vamos a dar clic y miren, nos aparece este cuadro de opciones. Nos indica pues la tabla o el rango que ha sido seleccionada. Ahí lo podemos ver. Nos indica dónde es que queremos agregar esta tabla dinámica. Puede ser en una nueva hoja de cálculo o en esta hoja de cálculo. Voy a seleccionar en esta hoja de cálculo para tener a la mano toda la información. Le vamos a dar, nos ubicamos en ubicación, aquí damos clic en esta flechita que va hacia arriba y voy a marcar la celda K2. Muy bien. Y luego le doy a aceptar. Muy bien, entonces podemos observar de que ya nos está agregando la tabla dinámica. Por supuesto, esta aún se encuentra sin datos, ¿no? Y bueno, aquí en el lado derecho nos brinda lo que son los campos de la tabla dinámica. Como podemos observar, vemos unos nombres. Estos nombres no son otras cosas que los campos o títulos que son parte de nuestra tabla. Ahí están. Y luego en la parte inferior vemos pues no diferentes áreas, ¿no? Como filtros, columnas, filas, valores. Es aquí donde nosotros vamos a operar para obtener los resultados que queremos. Cuando nosotros trabajamos con una tabla dinámica, le insertamos, debemos fijarnos que en la parte superior, en nuestra cinta de opciones, ya nos muestra las herramientas para trabajar con la tabla dinámica, como por ejemplo la pestaña Analizar y la pestaña Diseño. Luego, poco a poco, vamos a ver qué nos permiten cada una de estas pestañas. Pero para iniciar, miren, por defecto, Excel me ha dado un nombre, dice tabla dinámica 1. Si yo agrego otra tabla dinámica, entonces Excel le dará por nombre tabla dinámica 2 y así sucesivamente. ¿Cómo es que nosotros podemos personalizar nuestra tabla dinámica con un nombre de manera particular? Pues nos dirigimos acá a la pestaña Analizar tabla dinámica. Luego aquí miren, tenemos la herramienta tabla dinámica, le damos clic y aquí está el nombre. Nos ubicamos, borramos lo que allí indica y podemos colocar un nombre, por ejemplo, pacientes. Enter, ¿no? Y ya está. Observamos de que el nombre ya ha sido cambiado. Ahora muy bien, vamos a operar aquí, en esta parte, ¿no? Donde se encuentran los campos de mi tabla dinámica. Por ejemplo, yo necesito saber cuántos pacientes hay en esta tabla. ¿Cuántos pacientes son los que se están atendiendo actualmente en este centro hospitalario, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, miren, yo opero de la siguiente manera. Puedo agregar aquí en filas los apellidos. ¿Y cómo los agrego? Simplemente dando clic y arrastrando. Miren, suelto
y ahí está. Y automáticamente ya la tabla dinámica se va implementando. ¿Qué ocurre si me equivoqué o de repente no debe estar en filas sino en columnas? Simplemente lo arrastro nuevamente, pero hacia columnas. Ahí está. Y si me equivoqué y quiero anular todo, bueno, nuevamente le doy clic y lo arrastro nuevamente a esta parte donde están los campos de nuestra tabla dinámica. Entonces no hay pues, no debe haber el temor de equivocarnos, porque si no, bueno, podemos empezar desde cero. Ahora sí, vamos a ver cuántos pacientes hay en mi establecimiento de salud. Entonces le doy arrastro apellidos aquí en filas y miren, acá tenemos lo que son los valores y nuestra tabla nos indica dos campos que tiene valores, ¿no? La edad y el costo. Voy a utilizar cualquiera de ellos en realidad porque no voy a sumar edades, ni multiplicar, ni nada. Simplemente voy a contar cuántos pacientes hay. Pero voy a utilizar, por ejemplo, edades, aquí lo ubico en valores, para que me permita contar cuántos pacientes. Miren, por defecto, cuando arrastramos valores aquí, va a sumarlos. Es decir, la tabla dinámica por defecto suma. Sin embargo, yo puedo modificarlo. ¿Cómo modifico este tipo de operación? Le doy clic aquí en la flechita, miren, configuración de campo valor. Y para contar, aquí Excel me brinda esta función que se llama recuento. Recuento es contar. ¿No? Podemos observar que hay otras funciones como sumar, promedio, valor máximo, valor mínimo, producto, contar números, etcétera, ¿no? Entonces, en este ejemplo yo voy a utilizar recuento. Le doy a aceptar y puedo observar que automáticamente ya aquí los valores cambiaron. Por ejemplo, me indica que de apellidos Castro solamente hay uno, de apellidos Díaz solamente hay uno y así sucesivamente. ¿Cuántos pacientes hay en total? 20. Ahora, ¿qué ocurre si yo adicionalmente a ello necesito saber pues los costos que se han dado por condición médica de los pacientes y el tipo de consulta que ellos han desarrollado? Bueno, necesito aquí en valores ahora otra información, ¿no? Como por ejemplo costos, para saber cuánto han pagado por tipo de consulta y de acuerdo a la condición médica. Entonces, ¿qué hago? Bueno, doy clic en costos y lo arrastro nuevamente aquí donde dice en lo que es la sección de valores. Entonces, podemos observar de que ya me muestra la información. Miren, y como les dije, cuando arrastramos aquí un campo en valores, automáticamente y por defecto va a sumar. Entonces ahí vemos que ya está sumando. Y vemos que el símbolo de la moneda está correcto. ¿Qué ocurre si no no presenta el símbolo? Podemos agregar el símbolo de dos maneras. Uno, desde la pestaña inicio, aquí tenemos el grupo número y bueno, podemos agregar desde aquí lo que es el tipo de número, moneda o contabilidad, o de lo contrario, podemos dirigirnos aquí en suma, configuración de campo de valor, y miren, aquí también está, formato de número, formato de número. Ahora muy bien, tengo la información de cuánto ha cancelado cada una de estas personas y el monto general. Miren, ¿qué ocurre? Les decía de que tenemos dos pestañas. La pestaña diseño me permite pues cambiar, por ejemplo, el estilo de mi tabla. En estos momentos vemos que el tipo de estilo que tiene, pero yo puedo cambiarlo, ¿no? Miren, doy clic aquí, vemos que hay dos grupos. Grupo claro, que son todos estos formatos, el grupo medio y el grupo oscuro, ¿no? Y miren, basta con que yo me posesione sobre alguno de ellos y me muestra cómo quedaría. Yo voy a utilizar uno de los formatos de grupo medio, por ejemplo, a ver, aquí, o este de aquí para que esté de acorde a mi tabla. Ahí está, ¿no? Y como vemos, podemos cambiarlo en el momento que querramos. Otra de las opciones que nos permite la pestaña diseño es pues que nosotros podemos modificar el tipo de informe. Los resultados que nos brinda la tabla dinámica es un informe.
Entonces miren, doy clic en diseño de informes y puedo mostrar este resultado como formato compacto, formato esquema o formato tabular. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a agregar aquí a esta información. Muy bien, estos son los costos o los pagos que han realizado cada uno de los pacientes, pero voy a agregar la condición médica de cada uno de los pacientes, ¿no? La condición médica y cuántos pacientes hay por condición médica. Miren, arrastro condición médica y lo ubico por delante de apellidos. Miren, y como vemos, de una manera sencilla, flexible, mi tabla mi tabla dinámica se va implementando. Ahora voy a agregar el tipo de consulta, ¿no? Miren, después de condición médica lo voy a ubicar. Entonces, miren, tenemos condición médica, tipo de consulta y el apellido del paciente. Y así nosotros podemos ir agregando información. Ahora, como ustedes saben, pues cuando agregamos tabla, cuando agregamos un gráfico, podemos utilizar también lo que son los autofiltros. Aquí en tabla dinámica también es posible ello. Miren, aquí ya tenemos un autofiltro, pero nosotros también lo podemos agregar de manera, digamos que al lado, ¿no? Al lado de mi tabla dinámica. ¿Dónde ubico ese filtro? Aquí, acá, en esta sección. Por ejemplo, yo voy a agregar allí lo que es género, ¿no? En filtro. Ahí está, miren, listo. Entonces, yo, por ejemplo, en algún momento quiero saber o quiero visualizar solamente los pacientes de género femenino. Entonces, miren, selecciono F de femenino, le doy a aceptar y miren, me muestra solamente las pacientes de género femenino. Y si quiero, por ejemplo, del género masculino, simplemente nuevamente le doy clic acá, selecciono la M de masculino, acepto y ahí está. Quiero de ambos pacientes, bueno, entonces selecciono varios, ¿no? Selecciono ambos, femenino, masculino, y ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, bueno, aquí en la opción analizar datos, otra de las opciones que también podemos utilizar es la segmentación de datos, que no es otra cosa que también podamos realizar las tareas de filtro, ¿no? Pero por segmentos, por segmento de datos. Miren, le doy clic y lo primero que observo son todos los campos que tiene mi tabla dinámica. Yo voy a seleccionar solamente el tipo de consulta, ¿no? Puedo seleccionar todos, algunos o uno. Voy a seleccionar tipo de consulta, le voy a dar a aceptar y miren, me lo muestra de esta manera. Ahí está. Puedo cambiarle el estilo, ahí está, ¿no? Y como vamos a ver cómo es que trabaja. Miren, aquí ya están activas todos los tipos de consultas, ¿no? Especializada, general, pediátrica, urgencia. Yo quiero ver que la tabla dinámica solamente me muestre la información de tipo de consulta general. Muy bien, le doy clic en general y miren, solamente me muestra la información de tipo de consulta general. Quiero que me muestren no solamente tipo de consulta general, sino también pediátrica. Cuando selecciono más de una opción, primero debo activar este botón que dice selección múltiple. Ahí está, ya está activo. Ahora sí, selecciono pediátrica. Miren, de esa manera ya tengo dos opciones seleccionadas y mi tabla dinámica me muestra la información que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera puedo trabajar con lo que es segmentación de datos, ¿no? Que no es otra cosa que un filtro de un dato determinado. Ahora, muy bien, ¿qué más puedo utilizar en el análisis de tabla dinámica? Eh, eh, Podemos agregar un gráfico dinámico de acuerdo a la información que hay en mi tabla. Le doy clic y, por ejemplo, voy a seleccionar tipo columna. Ahí está, aceptar. Y miren, de una manera rápida y sencilla me agregó una tabla, un gráfico, ¿no? Me agregó un gráfico. Y a este gráfico, pues yo también puedo cambiarle su estilo, ¿no? Me voy aquí a diseño y miren, lo cambio. Y vemos que, como les dije, el gráfico también tiene sus respectivos filtros, miren, ¿no? Acá vemos más filtros, ¿de acuerdo? Muy bien. Y todos los cambios que yo haga en la tabla dinámica o en el gráfico se van a visualizar en ambos, tabla y gráfico.
Y recuerden que también podemos cambiar el nombre de, ¿no? Por ejemplo, aquí por defecto me ha dado el nombre etiquetas de fila. Este nombre yo lo puedo modificar, ¿no? Simplemente borro. Por ejemplo, yo en esta oportunidad le voy a dar el nombre de pacientes, ¿no? Ahí está. O puede ser también pacientes por tipo de consulta, en fin, ¿no? Tiene que ser un nombre corto. Entonces, miren, de esta manera yo puedo a partir de una tabla, yo puedo agregar, ¿no? Mi tabla dinámica. Como ven, me permite analizar pues mi información y obtenerla de una manera sencilla y flexible. Gracias.